os voy a hablar de algo, quizá, que son los 44 años de validez de la interpretación semiológica macular de Donald Gass. ¿Quién ha sido Donald Gass? Pues ha sido el oftalmólogo, bueno, nunca se puede decir el mejor, pero uno de los más importantes del siglo pasado en la interpretación de la retina. Donald Gass sistematizó absolutamente todo de la retina, si bien a través de la angiografía fluorescínica. Este fue el libro que publica Gass en 1970 sobre el atlas estereoscópico de las enfermedades maculares y su interpretación angiográfica. Hasta esos momentos no había nada, y este libro, que es publicado en 1970 por la editorial Mosby, que fue una editorial muy famosa a raíz de los libros de Gass, pues presentaba en ella, esto es la primera página, publicada como veis en 1970, y aparece un atlas que hasta ese momento no existía. Todo lo que existía hasta ese momento eran fotografías de fondo de ojo de muy mala calidad, de muy mala interpretación, y la gran mayoría de las veces eran dibujos como se hacía desde 1850. Y aquí presenta Gass el esquema básico de la interpretación, de todo lo que se va diciendo. Este es Gass en su madurez, que trabajaba en el Bascom Palmer, fue famosísimo, es decir, yo fue a la persona que más admiré desde siempre. Cuando empecé a hacer mi tesina doctoral sobre contribución personal al conocimiento de la patología macular, me dieron una serie de esquemas, y entre ellos había la ley de Sola-Price, que se hacía una revisión bibliográfica en la cual Gass representaba el 70% de todo lo que se decía sobre mácula. Era impresionante. Yo lo admiré profundamente, lo sigo admirando profundamente, porque creo que es un clínico fuera de lo común, y realmente este es el esquema de lo que es el desprendimiento seroso puro, el desprendimiento hemorrágico y el desprendimiento serohemorrágico. Aquí vemos esto lo describe sin OCT, es decir, el OCT lo único que vino a corroborar siempre fue lo que había dicho Gass. Tenemos el desprendimiento seroso, donde está levantada la capa neurológica. Aquí vemos el desprendimiento, aquí está levantado la capa retiniana, y aquí como se levanta, que esto viene siendo la coroiditis central serosa. Primero se levanta eso y pasa al espacio subretiniano, el neuroepitelio. Luego lo que es el desprendimiento hemorrágico puro del epitelio pigmentario. Cuando aparece un desprendimiento hemorrágico puro del epitelio pigmentario, va a dar lugar siempre a una atrofia areolar central, que él no la describe, pero con el paso del tiempo se vio. Este desprendimiento hemorrágico levanta la retina, del espacio subretiniano pasa a la retina levantándolo, y muchas veces llega a pasar al vítreo. Y por último, el estado de reparación, en el cual se produce la reparación, la cicatriz retiniana, y en este momento va a dar lugar a la atrofia areolar central poco a poco. Esto fue lo que definió perfectamente las características angiográficas de todo lo que vemos después. Es muy importante lo que es la coroiditis central serosa, que aquí vemos que se desprende y posteriormente pasa al espacio subretiniano. Hasta esos momentos no se sabía nada de cómo era. Bueno, esto es el esquema fundamental, que hoy sigue teniendo la misma validez. Quizá la próxima vez os hable de todas las aportaciones que hizo Gass. Gass describió en el año 68 el edema cistoide, y fue el síndrome de Irvine-Gass. Luego, después de este esquema, fue cuando describió la membrana neovascular coroidea, que yo no estudié por el
por este libro, sino estudié por el de 1974. Para mí fue una revelación total la presencia de gas, porque hasta ese momento era todo una nebulosa. Pensad que las drusas del polo posterior tan famosas tenían 4 nombres: enfermedad leventinesa, enfermedad de Doyne, enfermedad en panal de oveja, drusas maculares, cuerpos hialinos, y uno no sabía lo que atenerse. Llegó gas y definió absolutamente todo. Le llamó a las drusas drusas y siempre fueron drusas. No seguimos con nombres y nombres y nombres. Describió la epiteliopatía placoide multifocal aguda, en fin, lo describió todo. Toda la retina es gas. Todo lo que hoy sabemos de retina es gas. Describió la membrana, la atracción, la fibrosis retiniana, que antes se llamaba síndrome de Maumeni, síndrome de Jaffe, en fin, 20.000 nombres, y él la dejó reducida a todo. Y describió la evolución del agujero y del pseudo agujero macular en los 4 estadios de la fibrosis retiniana, pero no aparecen en este libro de 1970, sino que aparecen en el de 1974. Bien, y este es gas explorando las diapositivas, que era como nosotros veíamos antes la retina. Se hacía la retinografía y aparecía, salía la diapositiva que se proyectaba en estos aparatos, se proyectaba aquí, con lo cual la imagen era muchísimo más pequeña de las que tenemos hoy, y sobre todo había un problema que era muy grave, que es la acumulación de tanto material. Hoy, como está todo digitalizado, podemos acumular muchísimo más material, pero aquí el problema que existía es que no había forma de acumular tanto material. Es decir, pensar que si siguiésemos con este sistema de diapositivas, esta sala a nosotros no nos llegaría para poder tener nuestro archivo. Nos quedaría pequeñísima, es decir, sería un archivo inmenso. Bien, y aquí ya vemos a gas explorando, es una imagen muy histórica esta, explorando a este chico de color que presentaba un cisticerco ocular. ¿Lo veis? Es algo importante que veáis. Está con un oftalmoscopio de imagen recta, aunque aquí está colgado el de binocular, pero se utilizaba siempre el oftalmoscopio de imagen recta. No había la lente de 90, no había la lente de 70, y el oftalmoscopio de imagen recta da una visión muy buena de la mácula y sobre todo muy agrandada. Incluso se utilizaba una lente que es como la lente de 3 espejos de Goldman, pero era la lente de Ruby, que se ponía única y exclusivamente para explorar la mácula. Y esto ya es gas en su senectud. Fue un hombre que sí, que fue reconocido, pero sin embargo no tuvo el reconocimiento que debía, porque cambió radicalmente la concepción de la patología retiniana. Explicó los procesos fisiopatológicos de la retina a través de la angiografía fluorescínica. Por eso yo admiro tanto a gas, admiro tanto a la fluoresceína, porque para mí venía de una oftalmología muy oscura, en los cuales había que estudiar muchísimas cosas, que nada se definía, porque era enfermedad leventinese y porque no era enfermedad en panal de abeja. En fin, todas estas cosas quedan perfectamente sistematizadas, sintetizando la retina de forma extraordinaria. El próximo día haré una revisión mucho más completa de gas. Tiene otro libro que es importantísimo, que es sobre los tumores intraoculares, porque también se discutía lo de qué era un melanoma, si era melanoma o no era melanoma, y en su libro de tumores intraoculares también lo dejó completamente zanjado todos esos problemas. Hoy el libro de gas va en la 4ª edición. Ya no lo escribe él, evidentemente, pero sigue siendo un mamotreto impresionante, aunque toda la esencia está ya en el primer libro. El más famoso ha sido la 2ª edición, la de 1974, porque ya lo pulverizó todo. En ese momento salieron ediciones de libros franceses, como fue La mácula de Mireille Bonnet, que también fue un libro importante, pero que era pura copia de todo lo que había hecho gas. Bueno, y nada más. ¿Queréis hacerme alguna pregunta? Nadie quiere preguntar nada, ¿verdad? Pues nada, damos... Gas era americano. No, además, curiosamente,
es una cosa curiosa porque, si os fijáis, tiene 3 nombres, que no es normal en los americanos. J, que no sé lo que será, Donald, y M, que tampoco sé lo que será. Los americanos siempre tienen 2 nombres, ¿no? Como Clinton, William Edward Clinton, ponte por ejemplo, o John Fitzgerald Kennedy, o todos, solo todos, o el Bush, no sé, George en Washington Bush, me parece que una cosa así. Es decir, todos tienen 2 nombres y un solo apellido. Sin embargo, él, curiosamente, quizás sea alemán o descendiente de alemanes, pero su biografía es una biografía oscura y siempre fue un hombre de segundas, incluso en el Bascom Palmer. El Bascom Palmer, la persona importante, su fundador fue Edward Norton, que fue el introductor de los gases intraoculares, y Gas siempre fue un personaje de segunda, aunque su importancia fue muchísimo mayor. Incluso en la reunión de Albi de la angiografía fluoresceínica en el año 69, quien apareció como fluorografista fue Norton y no fue Donald Gas. Pero realmente Donald Gas es el más importante de todos. Y nada más. Muchas gracias a todos. Su nombre era John Donald McIntyre Gas. Muy bien. Yo también lo buscaba, pero no lo encontraba. McIntyre. McIntyre, sí. A lo mejor son los nombres del padre. Pero es que no lo suelen tener nunca. O sea, siempre son 2 nombres los que ponen. Sí, Yo... sí, a lo mejor J y M son los nombres del padre. A lo mejor. John McIntyre. Sí, sí, pero por lo general el nombre del padre va en segundo lugar. Sí. O sea, no va en primer lugar. No es como aquí que va en primer lugar, ¿no? Yo, por ejemplo, me llamo José Severiano Antonio de Padua, pero José es por mi padre. Quiero decir que el nombre del padre suele ir de primero, aunque se utilice el segundo, ¿no? Bueno, fijaros, os hablaré de Gas más extendidamente, y su biografía es un poco oscura, ¿no? ¿Dónde nació? Sé que murió de cáncer de páncreas en febrero de 2005. A los 76. Sí, hijo de un físico nacido en Prince Edward Island, Canadá, en 1928. O sea, es canadiense. Sí, y se mudó a Nashville. ¿En dónde murió? No, se mudó a Nashville y murió... Ah, en Nashville. A ver, ¿cuándo? Famosa película. Nashville. Que viene mucho de la biografía. Murió de cáncer pancreático. Bueno, pues nada. Os voy a echar un rollo tremendo sobre Gas. Primero porque tengo todos los libros de Gas, tengo la primera edición que he conseguido y tengo la tercera edición y todo lo que hizo Gas. Es más, quiero decirlo, yo iba a trabajar con Gas, ya tenía la aceptación para ir a trabajar al Bascom Palmer cuando era jovencito, ya me habían admitido, pero en esos momentos surgieron problemas de tipo familiar y no pude ir. Siempre quedé un poquito con no haber ido a trabajar allí a Miami. Y también otra cosa, América me da mucho miedo y entonces como soy de aquí de aldea, pues salir de la aldea me cuesta mucho y quizá eso fue lo que me retrajo un poco de ir a Miami, porque aquello es peligroso, ¿no? Para nada. O sea, a mí me dijeron que El sí. único riesgo es que te quieras quedar. No. Bueno, eso. Bueno, pues nada más. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer. Vamos a ir a tomar algo y nos vamos.